Sí, ciudadano del mundo, así me declaré cuando salí a caminar. Hola, buenas, una vez más en otro episodio. Somos La Voz del Viajero RTV, somos una plataforma digital donde le damos voz a todas las personas que de una u otra manera han salido de sus tierras y quieren contarnos su historia. Estamos en la ciudad de Girona, Gerona. Esta entrevista es muy especial. Estamos con una persona que nos va a acompañar, que nos va a explicar todo el tema de papeleos y que necesitamos las personas que de una u otra manera viajamos. Y esta entrevista va a ser de esas entrevistas que invitamos a todas las personas, a nuestros seguidores, a las personas que de una u otra manera nos van a ver, a que la compartan, porque es una entrevista muy importante. ¿Dani? Sí, como estábamos hablando en los previos, íbamos a hacer unos conversatorios de interés a los inmigrantes, a los extranjeros, y este es el primero, entonces no se pueden perder la serie que viene. Hoy vamos a empezar. Señorita, entremos en materia. Cuéntale a nuestra audiencia cómo te llamas y bueno, estás representando en este momento qué grupo. Cuéntanos. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Mariam Mohamed, yo represento a mi despacho que se llama Abogados y soy abogada especialista en Derecho de Extranjería. Súper genial. Si alguien decide quedarse residiendo en España, ¿cuáles son los primeros pasos que esa persona debe empezar a hacer para legalizar o regularizar su estado? El primer paso siempre es el empadronamiento, es fundamental. Cuando uno llega, si su intención es no regresar, lo primero que debe hacer es empadronarse en un ayuntamiento determinado, porque ese empadronamiento, como podremos conversar luego, le servirá fundamentalmente para poder regularizarse más adelante. Bueno, ¿y qué es empadronarse? Porque claro. no dicen eso, yo no... Sí, empecemos por ahí. Bueno, empadronarse es básicamente acreditar un domicilio en un municipio. Eso se hace a través de los ayuntamientos correspondientes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Girona. Pues uno puede conseguir alquilar una habitación o alquilar un piso en una calle determinada de la ciudad de Girona o de Gerona. Entonces se va al ayuntamiento con este contrato de alquiler o incluso aceptarían pues un contrato de subarriendo, que significa que una persona que alquila una habitación porque no puedes alquilar el piso completo. Con eso ya se podría ir al ayuntamiento y el ayuntamiento te empadronaría en el municipio, que significa que acredita que usted vive en esa calle determinada, en ese número, y ese certificado le servirá luego para determinadas gestiones. A ver, entonces, yo me voy a empadronar hoy. ¿Qué debo llevar? El certificado de... Tiene que llevar el título de ocupación. El título de ocupación significa que acreditar en qué circunstancias ocupa usted esa vivienda. O es propietario, o es alquilado, que significa que tiene un contrato de alquiler a su nombre, o puede ser un subarriendo, es decir, somos 4 personas que compartimos un piso. Pues el titular del alquiler, por ejemplo, pues mi amigo, me autoriza a mí y a los demás a poder empadronarnos en ese domicilio. Es decir, que siempre no hace falta que el título de ocupación esté a nombre de uno, sino que haya una persona detrás que pueda autorizar para poder empadronarse en el ayuntamiento correspondiente. Algunos ayuntamientos solicitan también algún recibo de pago, de luz, de agua, de gas, para acreditar la residencia en ese domicilio. Evidentemente la documentación personal de uno, cuando uno no tiene papeles, por lo tanto el pasaporte. Eso es fundamental para poder acreditar la identidad. Y básicamente de documentación es lo que solicitan. Con eso se podría ya empadronarse en un domicilio. ¿Y te puedes empadronar en cualquier municipio o en el municipio que residas? Claro, la idea es empadronarse en el municipio que uno reside o que figure que reside. Es decir, en esto siempre pues hay un poco de picaresca y eso lo sabemos. Hay personas pues, que no residen en Girona, pero tienen un amigo que les puede hacer, digamos, el favor de acreditar que hay una residencia, porque
para que nos entendamos, el ayuntamiento lo que no hace es visitar ese domicilio y comprobar que efectivamente se reside allí. Me digas eso que entonces les darán la idea. No, bueno, no. Yo lo explico para que uno sepa que es básicamente una apariencia con los documentos que se acreditan. Le informo al ayuntamiento que yo Sí, resido en X que parte. resido en X sitio. Porque es que si no estás empadronado es como si no existieras. Luego es que muchísimas cosas lo vas a necesitar. Si no estás empadronado, pues bueno, en fin. Luego... Doc, una pregunta, ¿por qué tanta gente, que me salgo del formato, alguien me va a regañar? No. ¿Por qué tanta gente es tan renuente a empadronar a otra persona? O sea, yo he notado que, no, yo eso no lo hago, no sé qué pena hace favor, no hace favor, ¿por qué? O sea, ¿qué implica eso, pues? Mucha gente tiene miedo de que pueda haber consecuencias legales, de algún tipo, por ejemplo con la declaración de renta. Otras personas creen que pueden tener problemas con la policía por tener a una persona sin autorización para residir. Quiero decir que hay diferentes miedos en función del particular. ¿Y son mitos o son reales? Son mitos, es decir, tener empadronado a una persona no te hace responsable de esa persona, lógicamente. Es decir, tú podrías alquilarle perfectamente una habitación a una persona y ello no implica que estás favoreciendo la inmigración ilegal. Esa persona te presenta el pasaporte y tú le alquilas una habitación. Pero no hay consecuencias ni penales ni administrativas en ese sentido. Es simplemente, pues bueno, el miedo, o hay personas simplemente que tienen 5 o 6 personas empadronadas y claro, pues luego quieren pedir una ayuda o quieren pedir algo. Claro, el certificado de convivencia saldrá a todas las personas que viven allí. Y luego ya a efectos de poder solicitar determinadas cuestiones, no puedes justificar por qué hay tantas personas en tu domicilio. O sea, en ese caso, sí, cuando yo voy a pedir un auxilio, una ayuda, en ese caso sí, pero no te hace responsable de esa persona que tú empadronas. No, para nada. Ok. Yo tengo... pero hay una... ¿cómo es el tema? O sea, yo creo que cuando tú estás acá y te encuentras en calidad de no estar regularizado, tú también tienes algunos impedimentos a la hora de alquilar un apartamento, alquilar una habitación, si no es por más que todo conocidos o este tipo de cosas, la gente, porque hasta donde tengo conocimiento, además de que te piden los papeles, te piden un montón de cosas para poder alquilarte también. Sí. Pero eso, y si entramos ya en materia de alquileres, la complicación de alquilar ya no es solo para el inmigrante que no tiene ningún tipo de autorización, es que es en general, ese es el gran problema que tenemos. Por eso mucha gente tiene que vivir compartiendo piso, porque no solo es el precio del alquiler, es los requisitos que pide cada propietario. Claro. Y piden nóminas, piden contrato. Claro, el simple hecho de venir y tener un pasaporte no da la confianza suficiente a un arrendador para poder alquilarte su vivienda. Que piden 3 meses de adelanto. Claro. Ahí está el problema. Yo creo que no es tanto el no tener la autorización de residencia, sino cómo voy a acreditar los medios económicos para poder alquilar este piso. Sí. Y la vía básica pues es compartiendo. Uno que sí que tiene todo en regla, pues ayuda a los demás para poder compartir el piso. Doc, yo tengo otra preguntita. He escuchado o leí algo del padrón sin residencia. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se hace? El padrón sin residencia, bueno, no se llama así. El empadronamiento es básicamente para personas residentes y no residentes. Quiero decir, no residentes me refiero sin autorización para residir en España. Es empadronarse con el pasaporte. Es decir, al menos aquí en Cataluña, con eso sí que hay alguna comunidad autónoma, por ejemplo Melilla, que sí que te pone muchas trabas, que no puedes llegar con el pasaporte, por ejemplo, recién llegado de Marruecos, y pretender empadronarte. Allí las trabas son realmente grandes. Pero yo leí en una página del ayuntamiento que cuando uno está viajando y no tiene un domicilio como tal establecido, no hablo de residencia de legalizar, sino cuando yo no tengo un domicilio establecido. Hay otro tipo de forma de hacerlo. Claro, si no tienes un domicilio, tiene que haber alguien que te acredite. El empadronamiento no tiene ningún sentido. Es que el empadronamiento lo que certifica es una residencia. No es que certifica... que tenga papel no te sirve para decirle, por ejemplo,
a algún organismo de que yo vivo en esta casa. No, es que tienes que certificar que vives en ese municipio. Porque si no, cualquier persona lo podría hacer. Claro, uno que viene aquí de turista y dice, bueno, pues me voy a empadronar para tenerlo por si acaso. Si no acreditas un domicilio, es imposible empadronarse. Quiero decir, no es que haya un empadronamiento específico para personas no residentes en el país, es que no tendría ningún sentido. Claro, el empadronamiento siempre es para residentes, con o sin papeles. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que corro yo en el momento que estoy aquí y decido quedarme? Por decir, vengo con un visado de 3 meses, ¿no? Como venimos algunos latinos, ¿no? Como turistas, ¿no? Y luego pasa que yo digo, no, a partir de estos 3 meses me voy a quedar. ¿Cuáles son los riesgos que corro? Pues el riesgo principal es la expulsión. Pero sí pasa. Hombre, claro, sí. Hay que conozco. Eso es muy curioso porque hay personas que es verdad que yo tengo muchos clientes y vienen y me dicen, yo es que llevo 8 años aquí y a mí nunca me ha parado la policía y nunca he tenido que tener que no he tenido ningún problema con la policía ni tengo ninguna orden de expulsión. Es totalmente aleatorio. Es decir, que puede uno llevar aquí 20 años incluso y que jamás te haya parado la policía y por lo tanto nunca hayas tenido una orden de expulsión. Pero hay otras muchísimas que sí. En un control de policía, en un control en el tren, en un accidente de tráfico, en una vinculación con algún tipo de delito, pues por ejemplo, una pelea o he conducido y estaba borracho y me para la policía. Cualquier actuación en que la policía requiera la identificación y comprueben que esa persona no tiene autorización para residir en España, pueden perfectamente abrir un expediente de expulsión, lo que no significa que sea automático. Es decir, normalmente te llevan a dependencias policiales, te hacen lo que sería, pues bueno, todo el expediente, lo abren, tiene que haber un abogado de oficio, si tú no traes un abogado particular, te tienen que designar uno de oficio, e incluso si no entendieras el idioma, un intérprete. Es decir, que se hace todo con las garantías que establece la normativa, eso es verdad, y en el mismo día puede ser que hagan varias medidas cautelares. O te retienen el pasaporte, que suele pasar en muchas ocasiones. ¿Y se puede hacer? Se puede hacer, claro, para evitar que esa persona pues se mueva y luego evite la posible ejecución de esa orden de expulsión. Otra medida cautelar que también suelen poner es venir a firmar cada 15 días. Pues uno tiene que ir cada 15 días o incluso mensualmente a firmar para verificar que vas a cumplir en el caso de que se ejecutara esa orden. Son órdenes que se pueden recurrir, la policía lo inicia, luego quien tiene que decidir es la subdelegación del gobierno de la localidad correspondiente, que normalmente las confirman siempre, porque uno si está en estancia irregular, evidentemente la expulsión es la consecuencia lógica. La confirman y puedes ir a los tribunales, es decir, a los juzgados contenciosos administrativos e intentar ganarlo. Mientras tanto, básicamente lo que haces es ganar tiempo para poder regularizarte. Una vez te regularizas, te la quitan, con eso no hay problema. O luego pasa otra cosa, que esa expulsión no se ejecuta. Porque evidentemente hay que fletar un avión, hay que preparar unas condiciones y no se puede expulsar a todas las personas que tienen una orden. Y hay gente que tiene órdenes del 2013, del 2008, que caducan, con el tiempo también prescriben y caducan, pero si no la ejecutaran, la cuestión es regularizarse. Esa siempre es la idea básica. Pero básicamente la sanción es esta, es una sanción administrativa. Quiero decir que no hay más consecuencias que la posible expulsión. Y hay creo, o no sé, hay convenio con todos los países, creo que con algunos países no hay convenio de expulsión. Sí, hay algunos países que tienen más dificultades para poder expulsar a las personas, básicamente porque no pueden acreditar la identidad del extranjero. Pues, sobre todo países africanos. Con Latinoamérica no ocurre porque están muy bien identificados. Están
está todo bien identificado. Pero sí que es verdad que hay algunos países africanos pues que entran con pasaportes falsos, realmente han entrado con el del hermano y no con el suyo. Claro, todo eso puede llegar a dificultar una expulsión, porque a lo mejor esa persona no es de Gambia, sino de Senegal, y ahí sí que podría haber una complicación a la hora de poder... Ellos en contacto con los de Gambia, pero no es gambiano, ¿sabes? Entonces... Ya. Bueno, para darle como un fin al conversatorio, en caso de que estemos en esta situación, nos quedamos, no estamos regularizados y se están vulnerando mis derechos como ser humano, es decir, estoy trabajando en negro pero no me pagaron, o estoy haciendo limpieza en una casa pero un señor me faltó al respeto, ¿qué puede hacer esa persona aunque no esté regularizada? Es básico entender que un ciudadano extranjero a nivel de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos de respeto a uno mismo, los tiene totalmente garantizados. Es decir, estar en estancia regular no significa que no tengas los mismos derechos laborales que un ciudadano español. No, es que, ¿sabes por qué la pregunta? Porque a mucha gente le da miedo denunciar. Claro, uno tiene miedo porque cree que al ir a denunciar a la policía automáticamente va a haber una expulsión. No funciona así. Porque si una persona te golpea, pues puedes ir perfectamente, en el caso de Cataluña, los Mossos d'Esquadra y poner la denuncia correspondiente, porque no va a haber una expulsión automática. Quiero decir que ese tipo de derechos están garantizados, y sobre todo los laborales. Si trabajo en un domicilio y estoy pues un año trabajando sin papeles y después, pues, por ejemplo, me despiden sin justificación o no me quieren pagar lo que me deben, todo eso está en la vía laboral y se puede reclamar perfectamente. Incluso es muy importante que uno sepa que si has trabajado más de 6 meses sin contrato de trabajo, ya sea en una casa particular como cuidadora, ya sea en una empresa, y tienes pruebas suficientes para acreditarlo, es recomendable demandar en la jurisdicción social, porque eso puede dar vía para regularizarse. Hay una autorización específica que se llama arraigo laboral, que es muy importante, que es acreditar que he trabajado para una empresa o un particular aquí en España por lo menos 6 meses. Si obtienes un acuerdo judicial con la empresa o incluso una sentencia judicial que reconoce esos 6 meses, tienes un año de residencia. Es decir, que es muy importante que eso también se sepa y que no se tenga ningún miedo de denunciar a un empleador que no te paga o que no cumple con las condiciones laborales a las que tienes el mismo derecho que un ciudadano español, pero absolutamente todas, tanto el salario como el horario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene una persona de adquirir residencia en España? Claro, residencia hay 2 vías básicas. La principal son lo que se conocen como arraigos. Hay 3 tipos de arraigos. Hay uno que se llama social, el laboral que os comentaba, y otro que es el familiar. El familiar seguramente es el más difícil de obtener. Es acreditar o que se ha tenido un padre o una madre que originariamente hubieran sido españoles. Eso lo estamos obteniendo mucho en la jurisdicción contenciosa con los saharauis. Supongo que ahora mismo no conocéis mucho la temática. ¿Sí? Vale, pues nosotros, en mi despacho, estamos ganando muchísimos casos de saharauis. Claro, son personas que acreditan o dicen que sus padres originariamente fueron españoles. Por lo tanto, con la documentación que ellos tienen en su momento, cuando era colonia española, lo aportan aquí. Es verdad que la subdelegación del gobierno nos lo está denegando, pero luego lo estamos ganando en vía contenciosa, es decir, en los juzgados de Girona. Esa sería una vía. Otra vía sería, tengo un hijo español. Por ejemplo, mi pareja, aunque sea extranjera, tiene residencia, nació un bebé y ese bebé al año de residir en España puede solicitar la nacionalidad española. La obtiene y le puede dar derecho a uno de los padres que no tiene residencia y eso es automático. Si viene de un familiar que es español. No, de un hijo español. Sí. No, a ver, yo quiero un hijo para ser español
¿De sangre o que nazca en España? Que nazca, que Bueno, nazca. de sangre que tenga nacionalidad española. Vale, porque es que perdona, Sí. hay casos donde, bueno, conozco gente que, por ejemplo, sus hijos han nacido en España, pero como ellos no son españoles, sus hijos no le pueden dar papeles a ellos. Vale, pero esto es diferente. Uno de los padres tiene que tener residencia, eso sí. Vale, Es decir, vale. es como el pez que se muerde la cola. Ajá. El niño que nace en España, si los padres no tienen residencia, no puede obtener nada, ni siquiera la residencia, hasta que uno de los padres sí la obtenga. Claro. Pero hay casos, por eso te digo que es el más difícil. Hay casos, por ejemplo, pues un papá y una mamá, ¿no? Pues la madre tiene residencia, pero no tiene medios económicos suficientes para reagrupar, digamos, a su pareja, pues porque en estos momentos no trabaja o por lo que fuera. El niño que nació sí que ha tenido residencia porque la madre la tiene, y pasado un año solicitan la nacionalidad española. Pues pongamos que tarda otro año. Claro, cuando ese niño obtiene la nacionalidad, al padre que queda o a la madre que queda que no tiene residencia, le puede dar derecho al arraigo familiar, que es un año de residencia, sin necesidad de contrato de trabajo, ni un mínimo de empadronamiento, nada, solo que se conviva con el menor o que se tenga un régimen de custodia y se le pague una pensión correspondiente al menor. Este sería el familiar. Luego hay el laboral que os comentaba, acreditar una relación laboral en España de al menos 6 meses de duración. Con eso también se tendría el año de residencia por el arraigo laboral. Y el más típico, el que hace casi absolutamente todos, es el arraigo social, que es: llevo 3 años empadronado en España, de ahí la importancia del empadronamiento, porque es lo que va a acreditar que yo llevo 3 años aquí. Es el certificado que te va a servir para abrir la vía de la regularización más característica que tenemos actualmente. La mayoría de la gente se acuerda. Correcto. Y evidentemente el contrato de trabajo. Tienes que aportar una empresa, un particular, alguien que te ofrezca una oferta laboral que tiene que ser de 40 horas al menos por un año. Claro, ahí ya habría más documentación que presentar, pero ese es el característico. Y el único inconveniente es ese, que hay que estar 3 años empadronado en España para poder solicitarlo. Luego, la otra vía, estando en España, sería, por ejemplo, la tarjeta de familiar de comunitario. Pues yo llego a España, conozco a un chico o a una chica, y esa persona es nacionalizada o es nacional español y tiene, pues, bueno, pues o nos casamos o nos hacemos pareja de hecho. Tanto una vía como la otra te darían derecho a regularizarte por esta vía, que es la tarjeta familiar de comunitario. Y esta es una tarjeta de 5 años. Y esta no exige ningún mínimo de empadronamiento. Tú puedes llegar hoy, mi esposa es española, vive aquí, ya tenemos el certificado de matrimonio, preparar toda la documentación y ya se puede solicitar por este 5 tipo. años, tanto la Sí, pareja de hecho tanto la como pareja como el matrimonio. matrimonio. Es una tarjeta de 5 años. Y esa pareja de hecho, perdona, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la diferencia que hay entre...? Claro, la diferencia... Bueno, ya se sabe que uno es por amor y la otra debería, pues, entre... ¿no? Bueno, en principio las dos deberían... Claro, pero... en principio las Sí, dos pero- deberían ser lo mismo. Ya. Simplemente Pero que como dice de hecho. la pareja de hecho es más rápida. La vía es más rápida, es ir al notario. Por Ajá. ejemplo, aquí en Girona lo que estamos haciendo es: uno va al notario, acredita una convivencia porque las personas Ajá, tienen que sí, estar viviendo sí. en el mismo domicilio, y con eso, pues bueno, se hace un acta de que somos una pareja. Y eso se envía a la Generalitat de Cataluña, que lo inscribe en un registro de parejas. Con ese documento ya se puede solicitar esta tarjeta familiar de comunitario, porque se equipara al matrimonio. Claro. Luego hay otras personas que por lo que sea dicen: no, yo prefiero casarme aunque tarde más tiempo. Entonces ya es en el registro civil correspondiente a tu domicilio. Sí. ¿Qué pasa? Que depende del registro civil, puede ir para largo. En Girona, por ejemplo, la cita para matrimonio nos podemos ir a 6 meses, más lo que luego dure el trámite, porque hay que hacer entrevistas, hay que reunir los testigos, documentación. Claro, es un trámite que puede ir para bastante largo. Y hay personas que dicen: mira, pues ella es mi pareja, somos una pareja real y tengo una oferta laboral, pero no tengo los papeles en regla. Por lo tanto, nos hacemos pareja de hecho, que es mucho más rápido, obtengo la tarjeta de residencia y luego, si más adelante uno quiere casarse, no hay ningún impedimento luego para poder casarse.
pero esta tarjeta sí que es interesante por eso, por la duración de la misma, ¿no? No es lo mismo un año para ir renovando constantemente que tener automáticamente 5 años. Bueno, hoy hablamos de muchas cosas muy interesantes. Creo que estamos llegando a la recta final, ¿no? ¿Qué dice el señor Cámara? DJ Sí, Harold. aún queda. DJ Harold. Y se dice que aún podemos seguir. Por mí ningún problema. Un par de preguntas Doc, más. vaya recordando, porfa, si las personas tienen preguntas, si las personas tienen dudas, ¿cómo pueden contactar con usted? Sí, mira, yo puedo facilitar mi número de teléfono, no hay ningún problema. Mi teléfono es 696-68-1051. Mi nombre, como he dicho, es Mariam Mahamed y el despacho se llama MM Abogados. Y ¿Alguna página de Instagram? Pues no tengo. ¿O te buscan en Facebook? No tengo, la verdad es que no Telefónicamente. tengo ni página web ni nada, básicamente por el tiempo bueno, que implica invertir para ello. Pero siempre contesto el teléfono, los WhatsApps también, es decir, con eso no hay ningún problema. Y me contactan. Nosotros sí que cobramos la primera visita, es decir, que son 50 euros y luego se resta del procedimiento si la persona quiere continuar. Es básicamente para que uno pueda informarse de todo lo que necesita. Perfecto. Repítanos el número telefónico. Sí, otra mira, vez, por el favor. número de teléfono es 696-68-1051. Igual si alguna persona desea contactarse con la DOC, pues perfectamente puede escribir a La Voz del Viajero y Exactamente. nosotros tenemos el contacto. Sí, las personas que nos puedan llamar, que se comuniquen directamente con nosotros, que nosotros también podemos servir de puente. Sí, claro que sí. Claro. Yo os lo agradezco. Claro que sí. Oye, son tantas cosas y... Pues de todas maneras la idea Ahí. es que las personas poco a poco se vayan mejorando el proceso. Como ya hemos dicho, vamos a hacer varios conversatorios que se irán colgando en la semana. No sé si nos das la oportunidad de venir en otra ocasión supuesto, y seguir sí, haciendo otro pequeño conversatorio para entrar, porque hoy hablamos de arraigo, de muchas cosas, entonces la idea es como, bueno, hoy toquemos este tema. Por La gente supuesto. le queda un poco más claro. Cuando- también por teléfonos de la radio. Cuando quieran, por supuesto. Sí, ¿no? también lo podemos hacer telefónicamente. Y de todas maneras, ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en Instagram y nosotros la transmitimos a la DOC y así. O llamar pues, directamente al teléfono ¿sí? que acaba de decirnos. Recordamos las de la voz. Bueno, mi gente, de esta manera estamos llegando a la recta final. Somos La Voz del Viajero RTV y estamos en esta transmisión desde Gerona. Así que mi gente, los invitamos a todos a ver esta entrevista, a compartirla y sobre todo a informarse. Hay mucha información para compartir con vosotros. Redes, Instagram, La Voz del Viajero, _RTV, página de Facebook y canal de YouTube. Decirles, mi gente, que vamos a estar pronto en la radio y ahí vamos a estar también transmitiendo. Gracias. Sí, ciudadano del mundo, así me declaré cuando salí a caminar.